Bueno, hermanos, amigos, feliz sábado, Dios les bendiga. Estamos contentos porque el Señor nos ha permitido tener toda una semana de bendición a través de la temática que hemos desarrollado con el título Vivo por Jesús. Vamos a trabajar el tema que está en el libro de Lucas, Lucas capítulo 9. En el capítulo 9 de Lucas encontramos un relato único que no aparece en ningún otro evangelio, que no aparece en los sinópticos ni en el evangelio de Juan, sino que aparece aquí en el evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56. Vamos a destacar algunas enseñanzas y lecciones de este relato a nuestra vida. Este suceso, aplicarlo a nuestra vida. Sucedió con Jesús, sucedió con los discípulos y Jesús, pero que también se repite con nosotros. Voy a pedirles que juntos nos coloquemos de pie, vamos a leer la porción bíblica, hacemos la oración y ustedes se sientan y escuchan entonces la enseñanza. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose Jesús hacia ellos, les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Oramos. Padre amado, Padre santo, Padre bendito, aquí tu iglesia se coloca de pie para pedir audiencia al Rey del Universo, para que escuche este culto, lo reciba como una ofrenda grata, una ofrenda que sale de nuestro corazón. Venimos a buscarte a tu casa, a tu morada, porque reconocemos que aquí nosotros somos los invitados y tú eres el huésped principal de tu casa de oración, de tu templo, y aquí venimos, Señor, a presentarnos delante de ti como somos, como estamos, cargados de circunstancias distintas, cargados algunos de temor, otros de miedo y otros por las circunstancias que hemos vivido durante la semana. Pero aquí estamos vivos, gracias a ti y a tu milagro de repetir con nosotros el milagro de la vida y de tenernos aquí con bien para alabar y glorificar el nombre de Jesús. Queremos que nos atiendas, que nos recibas, que nos bendigas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, Dios les guarde. Vamos entonces a desarrollar entonces el tema del capítulo 9 del libro de Lucas, versículos 51 al 56. Aquí es un suceso muy importante en la vida de Jesús. Jesús sabía que estaba cerca la muerte de la cruz, estaba cerca su sacrificio y se encontraba distante de Jerusalén, entre Galilea, Samaria y Jerusalén. Tenía que hacer la travesía. Si estaba en Galilea, tenía que hacer la travesía por Samaria y llegar a Jerusalén. Recuerdan que estas noches hablábamos de la mujer samaritana, en donde Jesús tuvo que irse de Jerusalén hacia Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria, dice el capítulo 4 del libro de Juan. Era necesario pasar por Samaria. Ahora a la inversa. Jesús viene de Galilea, tiene que pasar por Samaria para llegar a Jerusalén. Entonces el versículo 51 del capítulo 9 del libro de Lucas dice que cuando se cumplió el tiempo en que Jesús
debía ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Supongamos que estaba en Galilea y llegar a Jerusalén le costaba ciertos kilómetros a pie de distancia entre Jerusalén y Galilea. La mitad era Samaria. Yo les había dicho durante estas noches que Samaria estaba en la mitad del sándwich del territorio entre Jerusalén y Galilea. En la mitad estaba Samaria. Entonces, esa travesía que hizo Jesús de Jerusalén para inhibir un poco la actitud de los fariseos que lo querían matar antes de tiempo, Jesús se va de Jerusalén, pasa por Samaria y llega a Galilea. Por eso Juan 4 dice que le era necesario a Jesús pasar por Samaria, porque Samaria estaba en la mitad. Al llegar a Galilea hace allí los milagros y predica, y luego se devuelve, pasa por Samaria una vez más para llegar a Jerusalén. Pero dice el versículo 51 que cuando se cumplió el tiempo, todo tiene su tiempo, dice el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo, tiempo para nacer y tiempo para morir. Jesús había nacido y lo había profetizado la Biblia, la Torá, el Antiguo Testamento, pero también el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, el apóstol Pablo dice que cuando vino el tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, el ministerio de Cristo estaba sujeto al tiempo también. Nosotros estamos sujetos al tiempo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir. El tiempo lo determina Dios, porque Dios nos trajo de la inexistencia a la existencia. Génesis 2:7 dice que Dios tomó el polvo de la tierra, hizo el muñequito, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente o un alma viviente. Nosotros no existíamos, sino que Dios en su mente decidió que nosotros existiéramos y nos trajo de la inexistencia a la existencia. Jesús, para existir en este mundo, tenía que tomar la decisión de venir y nacer en este mundo. ¿Cómo lo hizo Dios? A través de un misterio que nosotros le conocemos como el misterio de la piedad. Dios eligió a María, el vientre de María recibió a Jesús a través del Espíritu Santo y Jesús quedó concebido, luego nació y el cumplimiento, como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces Jesús nació. Pero el detalle que quiero resaltar aquí es que el cumplimiento del tiempo. Cuando Jesús tenía que nacer, se cumplió un tiempo predeterminado en la eternidad, un tiempo predeterminado en la mente de Dios, un tiempo craneado en el plan de salvación y Jesús nació. Ahora a Jesús le toca morir y dice el texto del versículo 51, cuando se cumplió el tiempo, antes que Jesús debía ser recibido arriba, o sea, antes que Jesús ascendiera después de resucitado, tenía que pasar a la muerte cruenta de la cruz. Y Jesús entonces hace el recorrido de su decisión de morir por nosotros. Jesús hace el recorrido de Galilea, pasa por Samaria, y ahí en Samaria Jesús quiere detenerse para descansar. Pero el relato nos dice lo siguiente. Entonces, Jesús, cuando va hacia Jerusalén, Él sabía el dolor de la cruenta cruz. Él sabía el desprecio y el menosprecio que iba a recibir. Él sabía todo eso. Y acercarse a la muerte le producía algo de temor, algo de recogimiento espiritual. Por eso, cuando va con los discípulos al Getsemaní, Él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Jesús tomó la decisión. Cuando fuimos a Jerusalén, en el año 2014, nos llevaron a Getsemaní. Y en Getsemaní nos dijeron, de todos los lugares que usted va a recorrer donde Jesús hizo el ministerio, este es el lugar más importante. Porque fue aquí en Getsemaní donde Jesús tomó la decisión de morir por nosotros en la cruz. Tomó la decisión. Aquí Lucas dice que Jesús afirmó su decisión. Es decir, resolvió con toda firmeza ir a la cruz, morir en el Calvario y redimirnos para darnos a nosotros eterna redención en Cristo Jesús. Entonces, mis amados, en el versículo 51, la lección es que
usted y yo tenemos un tiempo, Jesús tenía un tiempo, ese tiempo se cumplió y nosotros también vamos a cumplir el tiempo de existencia en esta tierra, de tal manera que el día de nacer lo conocemos, pero el día de morir no lo conocemos. Por eso debemos afirmar nuestra decisión de caminar con Cristo, seguir con Él. A pesar de las circunstancias de la tierra, de este mundo, debemos seguir con Él porque no sabemos el día que nos toca morir, cuando se cumplió el tiempo. ¿Cuándo se cumplirá nuestro tiempo? No lo sabemos porque eso está en las manos de Dios y debemos aferrarnos a Él y a su propósito divino, su propósito santo en nosotros. Entonces, Jesús tomó la decisión. Mire la firmeza del carácter de Jesús para salvarnos a los que no queremos salvarnos, porque muchos de nosotros despreciamos la salvación. Muchos de nosotros volteamos la espalda, dejamos a Jesús esperándonos con los brazos abiertos, dejamos a Jesús ahí parado esperando que nosotros vengamos a Él para que Él nos salve. Pero Jesús afirmó su decisión y fue y murió en la cruz del Calvario y nosotros hoy somos libres y vivos para el reino de Dios. En el versículo 52 dice que Jesús, cuando iba a pasar por Samaria, envió delante de él unos mensajeros. Fíjense la característica espiritual que tiene esta línea. El versículo 52 dice, y envió mensajeros delante de él. Repite conmigo, y envió mensajeros. Muy bien. Dios, cuando te quiere salvar, siempre te envía un mensajero. Te envía a alguien que toca la puerta de tu casa para ofrecerte estudios bíblicos. Te envía un himno, te envía una literatura, te envía una invitación para un culto o una campaña. Dios siempre envía mensajeros. Cuando iba a reposar en Samaria para poder llegar a Jerusalén y que el cansancio no lo devastara antes de llegar a la cruz, entonces Jesús mandó a los discípulos, a 2 de sus discípulos, para que encontraran un aposento, una casa, una morada, un cuarto para descansar. Dios quiere entrar a tu corazón, pero antes de entrar a tu corazón, Él envía a alguien que te predique, envía a alguien que te prepare el corazón, envía a alguien que te haga entender las Escrituras. Pero Dios, Jesús, nunca se impone. Jesús nunca tumba la puerta. Jesús nunca se mete por la ventana, ni tiene una llave falsa para abrir la puerta sin que tú le des permiso. Él envía mensajero. Durante esta semana, en la campaña titulada Vivo por Jesús, Jesús me envió a mí como mensajero para decirte que Él está preparando el terreno porque el fin del mundo está cerca. Su venida está cerca. La proximidad de la venida de Jesús está a las puertas y a Jesús le urge que el mensaje sea predicado. Durante toda esta semana, la excusa de la salvación se desarrolló ante tu presencia en la campaña Vivo por Jesús. Y hoy al final, en el cierre de esta semana, estamos diciéndote que Jesús envió un mensajero para preparar tu corazón, para que le dijeras sí a la salvación, para que Jesús pueda entrar en tu vida, porque Jesús va de paso, Jesús va pasando, y cuando Jesús pasa, Él desea quedarse en el lugar donde se le prepare o en el lugar donde se le invite a estar. Entonces, no hay excusa de que no se te anunció la venida de Jesús. No hay excusa de que no se te anunció que debías preparar el terreno de tu corazón. No se te anunció que, mejor dicho, no hay excusa para decir que no se anunció que Cristo está recogiendo a su pueblo, los está bautizando y los está preparando para la Canaán celestial. ¿Cuántos esta mañana, levantando la mano, quieren prepararse para el encuentro con Jesús en el reino? Amén. Gloria a Dios. Entonces, el versículo 52, la lección que encontramos allí es que Jesús te manda a decir que Él quiere entrar en tu corazón, quiere entrar en tu vida y desea que tú le abras el corazón. Bien, el versículo 53, la lección del versículo 53 es muy triste, porque el versículo 53 de Lucas 9, del 51 al 56, el versículo 53 dice que aunque Jesús envió mensajeros, aunque Jesús mandó a 2 de sus discípulos
para que les preparara lugar para Jesús entrar y reposar antes de ir a la cruz, dice el versículo 53 que los samaritanos no le recibieron. No le recibieron. Y este es uno de los dos textos más tristes que tiene la Escritura. El uno está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, Jesús vino a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó, lo despreció. Nosotros no podemos correr con la misma suerte de darnos el tupé o el lujo de decirle a Jesús, no quiero que entres en mi vida. No quiero que me desacomodes la mundanalidad que yo quiero vivir. No quiero que me desacomodes los planes que tengo en el mundo. Algunos son planes universitarios, otros son planes laborales porque quieren tener una estabilidad económica y el trabajo les impide venir a la iglesia o relacionarse con Jesús. No nos podemos dar el lujo de rechazar a Jesús. Los samaritanos lo rechazaron. No quisieron que Jesús entrara en su territorio, ni hubo una casa que se abriera las puertas para que Jesús entrara. Jesús venía cargado de parabienes, de milagros, de prodigios, de sanaciones, incluso de resurrección, como lo hizo con Lázaro en el capítulo 11 de Juan. Jesús quería entrar a Samaria para hacer el bien. Jesús, cuando quiere entrar en nuestro corazón, es para hacernos bien, porque Jesús tiene la vida eterna, tiene la sanación de las enfermedades nuestras. Jesús tiene el antídoto para el peor de los virus de este mundo, que no es el COVID, sino el virus del pecado que nos contamina y nos manda para el infierno, nos manda para la perdición eterna. Jesús es el antídoto. Y Él, cuando quiere entrar en la vida de alguien, cuando quiere entrar en el corazón de alguien, Él quiere llenarla de bendición y de vida eterna. Por tal razón, los samaritanos siguieron, la vida de los samaritanos quedó como quedó. Es decir, los enfermos siguieron enfermos, los paralíticos siguieron paralíticos, los cojos siguieron cojos, los sordos siguieron sordos, los mudos siguieron mudos. Todo siguió igual en Samaria, pero Jesús iba a entrar a Samaria para darles milagros, para anunciarles la salvación y para decirles, yo soy el Mesías que ustedes esperan y yo les traje la salvación, síganme. Pero los samaritanos dijeron, no, y los discípulos se ofendieron. Miren lo que dice el versículo 54, y vamos a destacar 3 lecciones en el versículo 54. Viendo esto, sus discípulos, ¿qué vieron? Bueno, que los samaritanos despreciaron la entrada de Jesús a su ciudad, a su pueblo, y le dijeron, no, nosotros no queremos que ese sinvergüenza entre aquí, nosotros no queremos que ese tipo que anda por allí engañando a la gente, diciendo que es el Salvador, nosotros no queremos que él venga aquí. Y los discípulos se molestaron, se ofendieron. Miren lo que dice el versículo 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, fíjense que Lucas quiere que nosotros sepamos cuáles fueron los discípulos que Jesús mandó a prepararles lugar en Samaria, en la aldea de Samaria. Estos discípulos tienen que ver mucho con nosotros. Jacobo y Juan. ¿Quiénes eran Jacobo y Juan? Jacobo y Juan eran 2 hermanos, eran 2 pescadores, hijo de un hombre experto en la pesca en el mar de Galilea. Era de nombre Zebedeo. Los hijos de Zebedeo eran Jacobo y Juan. Estos 2, como eran muy de carácter volátil, se molestaban con nada y querían mocharle la cabeza al mundo entero cuando se molestaban. Jesús les colocó de apodo los hijos del trueno, porque nada más lo detonaba cualquier cosita y ya explotaban. Y ustedes saben lo que un trueno hace. Sale un trueno por allá y se escucha en el resto del mundo. Santiago y Juan, o Jacobo y Juan, eran 2 hermanos que tenían un carácter terrible, terrible. Fíjense que en el versículo 54 ellos dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Estos 2 hombres, estos 2 hermanos, tenían la idea de que cuando se molestaban con alguien, tenían una mente criminal.
cuando alguien les sacaba la piedra, cuando alguien los hacía molestar, lo primero era sacarlo de plano, es decir, acabarlo. Aquí ellos están pensando en que Dios mande fuego del cielo y consuma toda la aldea de los samaritanos. Que se quemen todo eso sinvergüenza. Todo eso que despreciaron la venida de Jesús, todo eso que despreciaron a que Jesús entrara allí, es necesario que nosotros hagamos que el cielo se encienda y caiga fuego y se consuman todos. Miren, nosotros nos parecemos a Jacobo y a Juan. Nos parecemos en el carácter, en el temperamento. Nos parecemos a veces en las decisiones ligeras que tomamos. Pero algo que el relato histórico de estos dos personajes habla es que Juan era el menor de los discípulos y la cercanía con Jesús les hizo cambiar la vida. Es decir, Juan, que era el hijo del trueno, se convirtió en el discípulo más amado por Jesús. Y ese discípulo amado fue el que escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas que llevan su nombre Juan y el libro de Apocalipsis. Esos 4 compendios o libros que escribió este discípulo amado, los 4 hablan del amor de Dios, muestran la vislumbre de Dios, muestran el carácter amoroso del Padre de Dios. Y Juan, el discípulo amado, en Juan 3:16, escribe el texto más tierno de la Biblia del amor de Dios hacia nosotros. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en una de las cartas de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, él dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan cambió su carácter por la cercanía a Jesús. Cercano a Jesús, nosotros somos transformados. Entregándonos a Jesús, somos transformados para ser amorosos, cariñosos y tener un carácter que sea el carácter idóneo para el reino de los cielos. Y Jacobo, cuando Jesús lo transformó y cambió en la iglesia primitiva, Jacobo era el hombre que más oraba de rodillas. Fue un hombre de oración, de tal manera que aquí en la parte de la rodilla le salieron unos lunares, para la gente que ora bastante, le salen unas cicatrices, unas huellas así, unos callos. De tanto orar, Jacobo tenía esas señas. Y el apodo que le pusieron fue rodillas de camello, porque tenía las rodillas con unos callos tremendos de tanto orar. La vida de oración de Jacobo la consiguió por la cercanía de Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba orando y ellos dijeron, Señor, enséñanos a orar? Y Jesús les enseñó el Padre Nuestro y les enseñó a orar de verdad. Jacobo tomó en serio la oración, de tal manera que la transformación de su vida a través de Cristo Jesús lo convirtió en un hombre de oración. Jesús transformó a Juan y a Jacobo, y Jesús te puede transformar a ti también. Las 3 lecciones del versículo 54 son, vamos a detallar estas 3 lecciones. La primera lección es que cuando Jacobo y Juan le dicen a Jesús, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Yo quiero que usted subraye esa partecita, porque esa expresión de Jacobo y Juan cuando le dicen, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Significa que el poder de la palabra de Dios estaba en ellos y ellos podían decir que llueva fuego del cielo y se quemen todos los que rechazaron a Jesús. Ellos podían hacerlo. El imperio del poder de la palabra estaba en ellos. El imperio del poder de la palabra de Dios había sido depositado en los discípulos. Y usted lo encuentra eso en el capítulo 10 del libro de Mateo, cuando Jesús los envió de 2 en 2. Cuando Jesús envió la gran comisión, cuando Jesús los dotó y le dijo, echen fuera demonios, sanen los enfermos, curen los leprosos y hagan esto y esto otro. Jesús los dotó con el imperio y el poder de la palabra. El poder de la palabra estaba en Juan, estaba en Santiago, y ellos eran capaces de hacer llover fuego del cielo.
Pero la segunda lección dice que ellos tenían respeto por las decisiones de Jesús. Por eso ellos no toman la decisión solo, sino que esperan la última palabra de Jesús. Van a Jesús y le dicen: Señor, no quisieron darte hospedaje. Esos nos dijeron groserías y nos dijeron que tú eres un vago, sinvergüenza, un itinerante, engañador, que vas predicando por allí y que la gente sea engañada por ti. Eso nos dolió mucho, eso nos dio rabia y nosotros queremos que llueva fuego del cielo como Elías consumió a la gente que le puso apodo y lo molestó. Queremos que llueva fuego del cielo. Eso significa que ellos, en esa pregunta del versículo 54, ¿quieres que mandemos que descienda el fuego del cielo? Significa que, aunque ellos lo podían hacer, tienen respeto por la última palabra de Jesús. Y esa lección es importante para nosotros. Aunque los médicos te digan que tienes cáncer y te vas a morir, aunque los médicos te digan que estás en etapa terminal y te vas a morir, la última palabra la toma Dios. La última palabra la tiene Cristo. Porque en la decisión de salvación entre la eternidad y esta tierra, nosotros somos los que tomamos la decisión por Jesús, y Jesús ya tiene establecido su decisión de salvación para nosotros. Solo que tú decidas por Él, porque Él tiene el reino preparado, los cielos preparados para que tú y yo entremos si aceptamos a Jesús como el único y suficiente Salvador. Entonces, mis hermanos, la tercera lección que encontramos aquí es el celo por el honor de Jesús. Los discípulos querían defenderlo. Los discípulos querían que los samaritanos supieran que ellos eran embajadores de Cristo, embajadores de Jesús, y que ellos estaban irrespetando a su maestro. Por eso ellos se enojan, Santiago o Jacobo y Juan se enojan y van molestos a Jesús. Pero Jesús le dice: no, yo no vine para matar a la gente, yo no vine para destruir, yo vine para recuperar, yo vine para salvar. Hermanos, en estas tres lecciones encontramos que tú y yo debemos sentir celos por Jesús. Es decir, sentir celos por la palabra, por el evangelio, por predicar. Sentir celos por llevar el evangelio a otras personas. Sentir ganas de ir a predicar. Lo segundo es que nosotros debemos respetar la última voluntad del Señor. Respetar la palabra de Jesús en la vida de una persona. Y como tercero, nosotros debemos someternos a la voluntad que Jesús quiere someternos para que hagamos lo que Él pide que hagamos y para que estemos listos para el reino de los cielos. Finalizo diciendo que después que Jesús lo reprende, en el versículo 56, Jesús decide irse para otro lugar. Y esto es importante saberlo. Yo creo que es la lección más importante. Es: no dejemos que Jesús se vaya para otro lugar. Permitamos que Jesús se quede en nuestro corazón. No le cerremos la puerta. Porque mire, la última línea del versículo 56 dice que ellos se fueron para otra aldea. ¿Por qué? Porque no lo quisieron recibir. Jesús no se queda rogándote para que lo aceptes. Jesús no se queda rogándote para que tú vengas y te bautices. Jesús te llama y te dice: ven y bautízate, o ven y entra al redil, o ven y recibe mi bendición. Pero Él no te ruega hasta que tú decidas. Él te llama, y si tú no abres, Él decide irse. Porque Él no se queda rogándole a las personas para que le abran el corazón. Él se va. Él toca la puerta. ¿Recuerdas Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús toca. Y si tú oyes y abres, Él entra. Pero si tú no oyes y no abres, Jesús no se queda toda la vida tocándote el corazón, toda la vida llamándote. Él se va, porque hay otras personas que sí le abrirán el corazón a Jesús. Hermanos, en esta lección, en estas lecciones aprendidas hoy, debemos tener en cuenta que Jesús nos está llamando. Nos está llamando porque quiere darnos sus parabienes, sus bendiciones. Quiere darnos la salvación eterna en su nombre, su poder. Dígale: Jesús, yo quiero que entres en mi vida, quiero que entres en mi corazón. Quiero hacer una oración por ti
para entonces dejar la bendición de la palabra de Dios en tu vida y que el sello de la salvación esté en ti y en tu familia para siempre. Oramos. Querido Padre, amado Dios, estos hermanos aquí se han colocado de pie para decir que aceptan a Jesús, que quieren recibirlo en sus corazones, no como los samaritanos que le cerraron las puertas y le dijeron a los discípulos que no, que Jesús no entrara. Y Jesús se fue para otra aldea porque Él no se queda donde no quieren que Él se quede. Pero esta mañana nosotros decidimos que tú entres en nuestra vida y te quedes. Quédate con nosotros y por favor, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Danos tu Espíritu Santo, perdona nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por disponer tu corazón para Jesús.